Hola, bueno, vamos a hablar en esta oportunidad de sistemas reproductores. Comenzamos por el sistema reproductor masculino y vamos a decir que está constituido por una serie de órganos cuya disposición es externa en algunos casos, como son el pene y los testículos, que van a estar cubiertos y protegidos por una bolsa de piel y tejido conectivo llamado escroto, e internamente por una serie de conductos y de glándulas anexas o accesorias. Bien, acá en una vista de perfil podemos observar entonces algunas de estas estructuras. El pene, acá tenemos el escroto, que contiene en su interior a los testículos y los demás órganos internos. Bien, vamos a comenzar hablando de los testículos. Los testículos, si bien se forman dentro de la cavidad abdominal, antes del nacimiento o poco después de él, descienden y se alojan en esta bolsa, dijimos, de piel y tejido conectivo llamada escroto. La razón por la cual los testículos se ubican fuera de la cavidad abdominal es por la temperatura. Requiere la formación de los espermatozoides entre aproximadamente 1 grado menos que la temperatura que tenemos normalmente en nuestro cuerpo, que es de 36 grados. Esa es la razón por la cual se ubican entonces fuera de él. Si vemos el corte transversal de un testículo, como vemos acá, internamente está formado por tubos muy finos y muy replegados llamados túbulos seminíferos. Dentro de esos túbulos seminíferos es donde se va a producir los espermatozoides o gametas masculinas. Como vemos en esta imagen, acá en la imagen superior se realiza un corte transversal de un túbulo seminífero y en su interior vemos células que allí en más detalle vemos que tenemos dos grupos diferentes de células dentro de los túbulos seminíferos. Por un lado, las células que se llaman espermatogénicas, es decir, que van a originar los espermatozoides. Ya hemos visto el proceso de espermatogénesis que ocurre dentro de los túbulos seminíferos y que origina entonces a los espermatozoides. Y además encontramos otras células llamadas células de Sertoli, que si bien no tienen una función reproductiva, sí son necesarias, fundamentales para el desarrollo de los espermatozoides. ¿Sí? Son células de sostén, de nutrición y también producen una hormona. Entre los túbulos seminíferos, es decir, fuera de ellos, en el espacio que se denomina intersticial, encontramos otro tipo de células que se llaman células intersticiales o de Leydig, que son las encargadas de producir la hormona masculina llamada testosterona. Una vez que se forman entonces los espermatozoides, van saliendo a la luz del túbulo y después van confluyendo, salen del testículo y se van a pasar al conducto que se ubica por encima de los testículos llamado epidídimo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces los testículos están formados por túbulos seminíferos, se ubican en el escroto, son las gónadas o glándulas sexuales masculinas con la función de producción de gametas masculinas y hormonas masculinas.
Dentro de los túbulos seminíferos encontramos células espermatogénicas y las células de Sertoli, y entre los túbulos las intersticiales o de Leydig, productoras de la testosterona. El otro órgano externo es el pene. El pene es llamado órgano copulador porque interviene en la cópula y permite la transferencia de los espermatozoides al aparato reproductor femenino. El pene está formado por una base de raíz, un cuerpo que es de forma cilíndrica y termina en una dilatación llamada glande. Está cubierto por una piel que se denomina prepucio. Si vemos en un corte transversal, podemos distinguir que está formado por 3 masas de tejido que se denomina eréctil, 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, dentro del cual se va a alojar la uretra, de la cual vamos a hablar después. ¿Qué característica tiene el tejido eréctil? El tejido eréctil es un tejido que presenta numerosas cavidades. Esas cavidades, cuando están vacías, el pene está en estado flácido, y cuando se llenan de sangre ante un estímulo, el pene, entonces al llenarse de sangre se produce la erección. Como verán o imaginarán, está muy irrigado, es decir, tiene gran cantidad de llegada de sangre a través de diversos vasos sanguíneos, como se puede ver en la imagen, que le van a llevar entonces la sangre necesaria para que se produzca la erección. Bien, pasamos a los órganos internos. Conductos o vías espermáticas. Epididimos. Son 2, uno por encima de cada testículo. Son conductos muy largos que miden de 6 a 7 metros, pero están muy replegados sobre sí mismos. Y aquí pasan los espermatozoides. Una vez que son formados, acá van a ser almacenados y van a adquirir la movilidad necesaria para poder fecundar. Después esos espermatozoides pasarán a los vasos o conductos deferentes. También son 2 que los van a conducir hacia la uretra. La uretra es un conducto que va a permitir tanto la eliminación de los espermatozoides juntos con otros líquidos que lo acompañan, lo que se denomina semen, como de la orina. Por eso decimos que es un conducto compartido por ambos sistemas, genital y urinario. Una porción de la uretra no está relacionada con el pene y acá se origina de la vejiga, atraviesa acá y acá empieza a recorrer el interior del pene dentro del cuerpo esponjoso y se abre en este extremo, que es lo que se denomina orificio urinario o meato urinario. Es importante aclarar que la orina y el semen no se mezclan, ¿sí? O sea, son secreciones separadas. Si se elimina uno, no se puede eliminar el otro al mismo tiempo. Con respecto a las glándulas son importantes porque producen secreciones que acompañan a los espermatozoides y en conjunto constituyen lo que se denomina semen. Las glándulas son pares, excepto la próstata.
son las vesículas seminales. Las vesículas seminales producen un líquido llamado líquido seminal que aporta básicamente sustancias nutritivas para los espermatozoides, ¿sí? Para que estos obtengan energía. Si ustedes recuerdan, en el proceso de espermiogénesis, el espermatozoide pierde prácticamente todo su citoplasma, queda solo formado por el núcleo condensado, el acrosoma que contenía enzimas que le van a permitir fecundar, las mitocondrias que le otorgan la energía necesaria para mover el flagelo, ¿sí? Pero no tiene sustancias de reserva, entonces este líquido va a permitir a los espermatozoides nutrirse hasta que lleguen al aparato reproductor femenino, ¿sí? Después tenemos la próstata, que es una glándula única, par, también produce una secreción que se denomina líquido prostático, y en este caso la función de este líquido no es nutrición, sino que es una sustancia alcalina o básica que va a ayudar a los espermatozoides a sobrevivir en el medio ácido que es la vagina. Entonces neutraliza este líquido la acidez propia de la vagina. Y por último tenemos acá las glándulas que se denominan bulbouretrales o glándulas de Cowper. Estas glándulas también producen una secreción que básicamente lo que hace va a ser lubricar la uretra y facilitar el desplazamiento de los espermatozoides en ella y también facilitar la penetración, ¿sí? Bien, eso con respecto a los elementos entonces que forman al aparato reproductor masculino, ¿sí? Entonces tenemos órganos externos e internos y fuimos nombrando las funciones y principales características de cada uno de esos componentes. La regulación hormonal se refiere a justamente, dijimos cuando estudiamos la espermatogénesis, que la producción de espermatozoides comenzaba a partir de la pubertad. Y justamente se inicia debido a la acción de ciertas hormonas. Estas hormonas van a ser producidas en una glándula que se ubica en la base del cerebro llamada hipófisis. La hipófisis a su vez va a recibir una orden de una estructura del sistema nervioso, conjuntos de centros nerviosos conocidos como hipotálamo. El hipotálamo entonces le da la señal a la hipófisis y esta produce dos tipos de hormonas. Por un lado la llamada FSH, es una sigla que está en inglés, es la hormona folículo estimulante. Esta hormona va a actuar sobre las células de Sertoli, que recordemos estaban dentro de los túbulos seminíferos, y a través de ellas van a influenciar entonces en el desarrollo de los espermatozoides. Y por otro lado producen la hormona llamada LH o luteinizante. Esta va a actuar sobre las células intersticiales o de Leydig y a través de ellas, por la producción de testosterona, también en el desarrollo de los espermatozoides. Por otra parte, las células de Sertoli también van a producir una hormona que dijimos que se llama inhibina, ¿sí? Pero no vamos a estudiar en este caso su acción. Solo sería entonces importante conocer las FSH y LH, el origen, donde son producidas, es decir, la hipófisis, y dónde actúan, en qué parte de los testículos y cuál sería su acción.